Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Está ¿Bien? bien? Bien. Bueno, vamos a tomar unos Bien, lindo. matecitos y charlar. Sí, un ¿Sí? poco. Bueno, vos con tu mate y yo El les mate de Mili. cuento. Estoy haciendo un mate de coco y canela porque el mate de yerba me estaba Ah, cayendo un poquito mal. Así que soy muy fanática de tomar mate y bueno, de esta forma es como que siento que estoy tomando mate. Mm, Es rico. Igual. bueno, ¿qué tema íbamos a hablar hoy? Bueno, lo propongo yo. Sí, a Bueno, ver. quizás Habíamos dicho algo, pero... habíamos tirado la idea de cómo activar la vida. Cómo activar la vida en el sentido de cómo, sí, cómo activar cuando estás ahí medio inactivo, ¿no? Sí, cuando estás desconectado. Cuando te sucede que sabes digamos, que hay una desconexión, ¿no? Estás desmotivado Sí. e incluso sabes que hay alguna manera de salirte de ese enrolle mental, emocional que estás, pero a la vez, no sé si es por falta de voluntad, de claridad, eh, pero terminamos postergando ese cambio, Sí. esa activación. Adivina a quién de los dos les pasó los últimos días. No, no, Bueno, a no, mí sí. no. A mí me pasó y a vos un poquito que, Sí, sí, está bien. un poquito que también. Y a todos nos pasa eso, pero está bueno no culparse, porque eso también es el ego, ¿no? Sí, está bueno empezar por Como ahí. no, no está ni bien ni mal, o sea, es simplemente una elección lo que hacemos. Y cuando culpamos, eh, también, o sea, a la vez de culparnos, nos creemos también una víctima. Es como un juego doble Mm. de que, de- del mismo ego que Somos la cree víctima y el victimario. exactamente. Y bueno, nada, yo creo que salirse un poco de eso, elegir diferente y eso requiere un trabajo de mentalidad, obvio. No cualquiera sale así rápido de esa situación en la que está. Sí, Pero incluso cuando obviamente. sabes, a veces te cuesta. Sí. ¿Eh? Y eso que nosotros estamos todos los días hablando de esto, ¿no? Y practicando y haciendo hábitos saludables que nos ayuden a mantener la mentalidad y la energía arriba. Sí, Pero hay veces que aún así eh, cuesta. Bueno, las mujeres tenemos el periodo, el ciclo, ¿no? Que también nos hace unos cambios hormonales y contribuye también a que hayan más factores cambiando y que haya más necesidad de adaptación. sí, En mi caso a veces eso me desestabiliza un poco y sí, pasa esto, lo que dice Joaco es que también me empiezo a culpar, ¿no? Algo de lo primero que identifico cuando estoy medio bajón, medio tirada de energía, inactiva, es esa culpa interna, ¿no? Como, como esa creencia de sí. que hay que estar haciendo, ¿no? Sí, en realidad es como, hay una cuestión, si vamos más profundo, eh, uno de los genios, ¿no? Que hablan sobre conciencia hoy por hoy es Eckhart Tolle, que es el que escribió el libro El poder de la hora. Y habla sobre que el cuerpo del dolor es una energía que está en nosotros, ¿no? Cuando somos inconscientes, y que maneja la mente, o sea, es esa sensación de emoción y mente, ¿no? Este cuerpo del dolor es como una energía que se te despierta, que busca pensamientos que nos provocan más Retroalimenten. este dolor, ¿no? Eh, a lo que voy es que por ahí la excusa no es eso. O sea, cambia, ¿no? Mm. Vos no sé, te agarra culpa de repente el otro es un hijo de... Y entonces, no, porque nos está yendo mal en el laburo, o sea, todo lo Sí, que a cambia vos la te excusa de genere turno para seguir estando mal. para seguir sintiendo ese dolor. Claro. El cuerpo del dolor no existe, en realidad. Ah, Vos te identificás con una emoción que se despierta a través de un pensamiento, pero si vos no te desidentificás de ese cuerpo del dolor, eh, va a seguir vivo eso, porque lo único que toma para estar vivo es tu conciencia, o sea, reemplaza la conciencia en el fondo, ¿no? ah, Reemplaza tu estado de ser. estoy por estornudar. Ok, ¿me escuchaste lo que te dije? El cuerpo del dolor está hablando. Ah, Dale. ok.
Ok, entonces es una inconsciencia, entramos en un estado de inconsciencia y decís Identificación con la mente, sí. hasta que no te desidentifiques de la mente no salís de ese No salís estado. de ese estado. Sí. Bueno, pero ¿cómo hacer, no? Porque cuando uno está ahí tan metido en la mente, tan pegadito al cuerpo del dolor, no es tan fácil salir. Lo experimenté las últimas horas. Eh, y personalmente, o sea, a mí lo que me ayudó es reírme. Ahí está. Y ya eso es como que me sacudió la energía y empecé a salir, empecé a ver las cosas diferentes, ¿no? Sí, un poco dejaste ir eso que te sucedía. O sea, la risa te provoca eso, ¿no? Sí, Pero bueno, es simplemente, yo creo que cuando uno empieza a entender. O sea, un gran paso, primer paso es cuando empezás a entender que vos no sos la voz en tu cabeza. Reconocer eso. sí. Reconocer que no sos la voz en tu cabeza. A las mujeres les cuesta mucho más, en el sentido cuando están en su ciclo, digamos, en la etapa de menstruación o premenstruación, entran, o sea, de hecho el libro lo dice, por eso yo no es que lo sepa, es que el libro dice, en esos momentos la mujer tiene dos opciones, o sea, o volverse muy consciente o volverse muy inconsciente, muy apegada al dolor. Entonces, Claro. es el momento, digamos, de prueba, de fuego, para la Claro. mujer. El hombre tiene otras, o sea, el hombre tiene, no sé, debe ser diario. La mujer se vuelve más inconsciente al final, Una vez por cuando le mes, está por nada llegar más. el, claro, el periodo, pero Sí, claro, como que tenés una puerta ahí, como si fuese algo que te hace conectar mucho con el cuerpo y sí, o te volvés muy consciente exacto. de eso y muy presente o te desvías a la mente, ¿no? Como Es una... como que si tu cuerpo estuviese con necesidad de que vos estés en contacto con él, ¿qué pasa? Si tenés una emoción, una- por ejemplo, si te conectás con un pensamiento que te genera una emoción y estás recontra en el dolor, porque estás herida, por así decirlo, estás en una situación de mucha vulnerabilidad. Sí, sí, sí. Y lo que requiere, y eso dice el libro El poder de la hora, requiere la presencia total, digamos, tuya en ese momento, ¿no? De estar ahora. Ahora podemos definirlo como estar en contacto con tu cuerpo, Sí. estar en una aceptación plena de lo que tu cuerpo está viviendo. Y bueno, y eso Bueno, sí. provoca que esa energía se transmuta, ¿no? Sí, Eh, lo que pasa es que también está esto que traía antes, ¿no? Esta gran creencia de hay que estar haciendo y de que la mujer es multitasking y de que tiene que estar en todos lados al mismo tiempo, que yo también la sí, identifico, porque cuando llega el momento de tener que aceptar que mi energía está para estar tranquila, me cuesta, o sea, lucho conmigo misma y me empiezo a hacer cargos y me empiezo a preocupar de si no activo, entonces no va a pasar, bueno. es re loco, Entonces pero sí. también yo creo que el primer laburo es un laburo corporal, de Sí. utilizar el cuerpo para volver aquí y ahora, pero también es un laburo mental, de las creencias, de volverme consciente de lo que estoy pensando en ese momento, ¿no? De darme cuenta de qué protocolo automático se está activando. Y eso Sí. obviamente que es práctica, o sea, es estar en esto, es escucharse todos los días, es analizar el propio discurso para no Mm, caer en nuestras propias trampas, ¿no? total. Sí. Y cuando, nada, y yo creo que requiere una un gran recorrido esto, ¿no? Por eso es un planeta de escuela este, o sea, Sí, nos va a tomar toda una vida eh, y siempre va a haber algo más que aprender, hasta que o seamos un Buda, ¿no? Que está completamente iluminado y sin ningún rastro de inconsciencia, sino que es presencia pura, eh, o bueno, o seguir eh, dejando ir este tipo de procesos que vamos viviendo y, y cada vez más te volvés también un poco más humilde, ¿no? Porque eso te provoca también, darte cuenta, era mi ego, era mi pensamiento, yo en el fondo estoy provocando todo.
Sí. Soy, soy el que provoca toda mi situación, soy yo. Y cuando te llegás a ese gran momento mágico del darte cuenta, Mm, para mí viene la etapa 3, que es poner al servicio lo que acabas de transmutar y trascender, como darlo, ¿no? Que creo que es lo que estamos haciendo ahora. sí, Dijimos, che, hagamos un video obvio, sí, porque sentí que ya escalé la montaña, ya está, ya la pasé, ¿no? Y bueno, y queríamos compartirlo sí. porque aprendemos cada día de estas cosas y cuando uno también se pone y lo da, ¿no? Se pone al servicio, es como que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, enseñar es aprender dos veces. Mm, Entonces también acá al nosotros ponernos a hablar de esto, no es que estemos enseñando, pero sí estamos como no, diciéndolo, compartiendo. claro, Sí, compartiéndolo, es como que volvemos a ponerle conciencia, pasarlo por la mente, por el cuerpo y sí. como afianzar Y afianzar, esa información nueva, ¿no? sí. Y el sentido también, eh, el sentido de estos aprendizajes, de estas situaciones, vos decís, uy, qué problemón, de repente, cuando termina, o no sé, a mí me pasa cuando me enrollo mentalmente y digo, uy, entré en una mal, y bueno, ¿qué sentido tiene? Y bueno, hacernos más conscientes. O sea, ese sentido, o sea, si no sucediera, eh, nada, estaríamos plenos, conscientes. Ahora, si aparece un rastro de problema, que todos los problemas son ilusiones de la mente, eh, nos estamos dando cuenta que estamos identificados, o sea, estamos inconscientes, nos tomó un pensamiento y somos el pensamiento de repente, Sí, ¿no? Y somos esa emoción, y no somos la plena conciencia que está detrás de todo eso, sí, ¿no? Que es lo que uno practica cuando medita, cuando no puede ni siquiera meditar, podemos estar acá y estar sí. plenamente conscientes acá. Pero digo, Me encanta esto, cuando, para cerrar eso, o sea, tiene un propósito, como dice claro. este maestro de Cartol, habla sobre que tiene un propósito cada problema. O sea, cada eh, crisis viene a hacernos más conscientes. Y si lo podemos entender, ya estamos ganando. ¿No? Le damos un propósito. O sea, es imposible que si lo veo así, no se transmute la información, la energía. O sea, una vez que yo ya le doy esa mirada a la situación, ya hay otra ventana abierta. O sea, el tema es desidentificarnos, observarlo como una experiencia, una situación Claro. que no soy yo. Eso. Sí, 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 estaba tomada por esa inconsciencia, por esa mente, por ese ego. Y se me venía cuando te escuchaba y decías meditar, también medité en el transcurso de la inconsciencia, intentando volver al eje, pero siento que hay veces que se necesita esa interrupción primero de la energía, así como yo les dije a reírme, porque cuando te reís es como que se desacomodás todo, toda la estructura, la desacomodás. O por ejemplo, pensé en el hielo, ¿no? Yo Que vos también, estás sí, yo haciendo también pensé. mucho Sí. Son, crioterapia. son herramientas que tienen esa facilidad de cortar, ¿no? Cortan el chorro de pensamiento emoción. ¡Pum! Por ejemplo, estás mal, estás asada, esto es lo que cree la mente, ¿no? Estoy mal, estoy triste, estoy angustiado. Sí, El hielo no tiene piedad, vos te metés ahí adentro y sentís lo mismo estando triste, contento, angustiado, o sea, te lleva al momento presente, tal o cual. sea, te lleva a lo que es, te lleva a la verdad, ¿no? Y eso te hace presente, o sea, te saca ¿Te de la saco? ignorancia de que en realidad, boludo, no pasó nada, estás en este momento y como los budistas dicen, ¿no? Ve, te lleva a ver las cosas tal como son, Tal cual. que es la liberación, ¿no? Y eso está bueno para tenerlo como en nuestro kit de herramientas, ¿no? De buscar esas actividades, esas cosas que a mí me generen así, una interrupción total de la energía de cómo venía, ya Sí. sea una buena risa, meterme al hielo, agua fría, una ducha fría, Sale a correr, correr, ¿no? Correr fuerte, fuerte, ¿no? Cansar correr, al te cuerpo. lleva, te lleva el cuerpo. Sí. Bueno, o poner una música que te levante mucho y ponerte a bailar y sacudir, bueno, todas esas cosas como para primero frenar ese chorro de inconsciencia que venía con mucha Sí. inercia. Y después sí, una vez que yo ya lo interrumpí, quizás meditar. Claro,
Sí, Porque sí, puede sí. pasar que si yo estoy muy, muy metida en ese estado mental, emocional, si yo medito, puede pasar que me cueste, ¿no? Porque Bueno, sigo porque tenés ahí. todo un crecimiento de emoción y pensamiento desarrollado hace 3 horas que venís dándote manija. Claro, Tenés toda, o sea, te recorre todo el cuerpo ya la emoción. Entonces, cuando estamos así, tan tomados por el cuerpo del dolor, que es este cuerpo que se traduce en definición la mente y la emoción retroalimentándose, ¿no? Es como una especie de sombra que tenemos encima, ¿no? Una especie de bruma, la nube. una nube negra. Bueno, en ese momento, y si te pones a meditar, tenés que ser un Buda para poder centrar la atención en tu respiración. No, o sea, por eso existen las meditaciones dinámicas de hoyo, bueno, la terapia de hielo, salir a correr, como dijo Mili, qué sé yo, hacer ejercicio intenso, 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 dependiendo de la personalidad de la persona, ¿no? Y bueno, Sí, eso. bueno. Así que, bueno, hoy creo que terminó siendo como de desenmarañar, cortar el círculo del cuerpo este del dolor, Sí, que es esta bruma mental, emocional que nos agarran a veces tal por cual. la excusa de turno, no importa por qué. O sea, puede No, ser, sí, empieza por acá, pero termina por claro, allá, en vos creés que cualquier por ahí lado. tenés razón, pero en realidad es algo que tenés vos, si no, no se despierta. Sí. Y bueno, hay un montón de cosas. En realidad nosotros empezamos a aplicar muchas cosas cuando empieza a pasar. También estímulos positivos, poner videos que te hablen de cosas lindas, Sí, leer un obvio. libro, Ya, hablar con los familiares. Bueno, también fuimos a caminar por la playa, hicimos ejercicio, nos metimos al mar, sí, sí. meditamos. O sea, por suerte tenemos muchas herramientas a disposición. Cada uno también va a ir sabiendo cuál le funciona mejor, pero sí quizás está bueno esto de, bueno, primero ¡Pum! Corto. interrumpir y después sí ir a conectar de vuelta con ese Bueno, estado de ser. total, sí. Hay tantas maneras, ¿no? Pero una manera es diferente cuando lo hacemos conscientemente. Porque a veces, no sé, yo en otros momentos me he ido a distraer, ponele, ¿no? A cortar Claro, el chorro, pero por ejemplo, bueno, antes, cuando tomaba alcohol, me voy a tomar una birra o me voy a eh, jugar al fútbol o me voy a tapar esto que me está pasando, en el bueno, ese fondo es es. el desafío, Entonces, claro, habitarlo. habitarlo, pero bueno, hay herramientas que nos impulsan a habitarlo conscientemente. Habitarlo sin quedarse a vivir, ¿no? Exactamente, sí, Habitarlo me refiero a experimentar lo que eso tiene para traerte, qué aprendizaje te está trayendo sí, y bueno, con conciencia empezar a salir sin creerte que sos eso. exacto. Pero bueno, como decía Joaco, hay un mecanismo también de escape muy a la mano, que es esto de, bueno, voy a Las tapar este, adicciones, y sí, ahí puedes seguir. Instagram, TikTok, salgo, consumo, veo a este, después veo al Los otro, estímulos con externos. gente, con gente, Sí, y no estoy nunca en mi quietud, sí. como conectando con eso que me pasa, ¿no? Hay un monje budista zen muy conocido, bueno, ya eh, pasó, digamos, al otro plano, pero ¿cómo se llamaba? Touch, Teach. Tic, tac, Sí, bueno, es dale. vietnamita, ¿no? Un monje zen vietnamita que, bueno, yo lo sigo mucho. Y él decía esto de que lo que enseñaban es a frenar, ¿no? Siempre la práctica del budismo, ¿no? De volverte consciente es frenar, porque estamos todo el tiempo tapándonos dolores, heridas, cosas que nos suceden adentro. O sea, nuestro ego eh, reacciona y nosotros vamos y en vez de ir hacia adentro, ¿no? Y como esta persona decía, es como si tu casa estuviese incendiándose y nosotros, y ¿qué vas a hacer? Vas a tirarle agua al toque, ¿no? Y bueno, y daba el ejemplo de que no, él iba a ir corriendo no sé, a la estación de bomberos, ¿viste? Y mientras la casa se iba incendiando, o sea, ¿cuál es la primera impresión que uno, nada, que uno debería tener? Es ver dónde está comenzando el incendio y apagarlo lo antes posible, ¿no? Eh, y bueno, nada, daba este ejemplo de qué es lo que nos pasa. O sea, eh, como que nada, hay que hacerse cargo de la herida que tenemos, un poco, ¿no? Y cómo se hace. Bueno, frenando. Sí.
frenando y habitando esa situación al principio incómoda. Pero bueno, él ofrecía esta práctica del mindfulness para observar y bueno, la propia práctica hace que eso te deje de molestar tanto, ¿no? Es así. Es que, bueno, no, me sale como para ir cerrando esto de Sí. que aplica a toda la vida. La vida es un constante cambio, constantemente estamos enfrentándonos a desafíos o nuevos niveles o nuevos aprendizajes o lo que sea. Y bueno, y cuando todo se pone un poco así como tembloroso, inestable, santo remedio frenar, ¿no? Como frenar y volver a tu quietud. Y desde ahí tener Mm, esta práctica espiritual. Al final eso es recordar que no somos el cuerpo. Vamos hacia eso, mm, ¿no? Si uno claro, logra frenar en el medio del caos y decir, no soy este cuerpo, no se termina todo acá con este cuerpo, uno puede bajar las revoluciones, calmar la mente y volver a disfrutar o volver a estar en paz. total. Al final creo que la búsqueda de todo ser humano es Ese, la paz. busca la paz. El tema es no buscarla afuera. Esa es la única enseñanza. Buda decía eso, ¿no? Como busquen la paz, pero no la busquen afuera, o sea, búsquenla adentro, ¿viste? Claro, sí, La paz está adentro. Nada en el mundo, nada, ninguna experiencia nos puede dar paz. Nosotros, en el fondo, ¿no? En la traducción, al final de todo, al final de cuentas, es que sos la paz. sos la paz. Estás en busca de algo que sos. Tenés que experimentarte a vos Entonces mismo. tenés que frenar. Por eso dicen los maestros y millones, ¿no? Como, quédate quieto, quédate quieto. A veces es difícil quedarse quieto si venimos con tantas adicciones que no nos permiten. Por eso se usan la respiración, por eso se usan todos los métodos que estamos dando a conocer, como el método de crioterapia, ir al cuerpo a hacer ejercicio, para después lograr esos estados profundos de meditación. Así que bueno, Sí, una vez que te empezás a quedar un poco más en quietud, después ya los estímulos, tanto estímulo externo, es como que molesta un poco, ¿no? Porque te das cuenta qué tan rápido te sacan de ese estado de ese estado de quietud. de paz interna. Sí, Eh, sí, sí, total. Y te da mucha impresión. Cuando nosotros vivimos en un lugar de mucha tranquilidad, que es lo que elegimos, ¿no? sí, Eh, y bueno, y a veces ir al mundo de la ciudad, donde hay demasiados estímulos por minuto, vínculos, programas, personas, familias, eh, y la verdad es que te das cuenta, porque vivís todo el tiempo observándote, cómo empezás a descentrar. descentrar y, y bueno, y te desvías un poco de esa tranquilidad. No quiero ser un ermitaño, no No, tampoco, o sea, no siempre lo solamente, hablamos, pero sí buscar un equilibrio. no porque, y esto es re importante, porque como empezamos hablando de este video, también estando en la quietud te pueden agarrar estos enrolles emocionales y Sí, mentales. Entonces total. no es que es la solución, pero sí que tiene un entorno que te contribuye mucho más Mm. a poder encontrar ese estado de La paz más naturaleza. rápido. La naturaleza. Santa naturaleza, grounding, haciendo grounding. Así que bueno, 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 genial, Gordi. lindo, ¿no? Sí. Linda conversación. Bueno, espero que les sirva.